¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy nos acontece uno de los personajes de 5 estrellas más viejos del juego e igualmente de fuerte. Es turno para el personaje de mandoble tipo Pyro, Diluc. Como en nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web de actualidad. Dicho esto, comencemos. Heredero de la familia Ragenbinder y ex capitán de caballería de los Caballeros de Favonius. En la actualidad, Diluc es dueño del viñedo del Amanecer y sus vinos son considerados una delicia en todo Mondstadt. Sin embargo, ser propietario de gran parte del mercado de licores no es su único deber. El hijo de Crepus viaja por todo el mundo en busca de respuestas a un pasado que lo involucra en una conspiración de corrupción a escala global por parte de los Fatui, del cual prefiere no hablar. Es considerado por muchos como el rey sin corona de Mondstadt, y pocos saben que él es el héroe oscuro de las leyendas de su nación. Su diligencia y poderío se traducen en sus talentos ofensivos. Comenzando por los pasivos, tenemos Implacable. Todo ataque cargado realizado por Diluc tendrá una reducción de 50% en el consumo de su aguante y durará 3 segundos adicionales. El segundo talento pasivo se llama Bendición del Fénix. El efecto de llamas imbuido en el mandoble de Diluc tras lanzar su habilidad definitiva Amanecer durará 4 segundos más. Pero más importante, ganará un bono adicional de daño pyro de un 20%. Tradición del Caballero del Amanecer es un talento de utilidad del cual permitirá recuperar 15% de los minerales utilizados en la fabricación de mandobles cuando se seleccione a Diluc. Como cualquier ataque normal, el rey sin corona de Mondstadt realizará movimientos con su arma. Para su caso particular, serán 4 oscilaciones que propinarán daño físico. Con su ataque cargado, Diluc consumirá aguante y realizará un frenesí de tajos de daño físico, el cual será aún más destructivo y longevo gracias al beneficio de su talento pasivo, Implacable. Para su ataque descendiente, Diluc empuñará su mandoble en picada desde los aires. Al tocar suelo, infligirá daño físico a todo aquel dentro de la pequeña área de impacto. Justicia, valor y deber. Estos son los nombres de cada una de las 3 llameantes oscilaciones que Diluc propina con su mandoble. En conjunto son una simple pero poderosa habilidad elemental llamada Filo Ardiente, que castigará a sus oponentes con daño pyro. Amanecer es la habilidad más poderosa del ex capitán de caballería. Al activarla, su mandoble se imbuirá en llamaradas intensas que empujarán a todos los enemigos cercanos con el impulso de la activación. Luego de un par de segundos, Diluc realizará una oscilación que invocará a un fénix, el cual volará hacia adelante infligiendo daño pyro a todo aquel que se le cruce. Cuando alcance su destino, el ave llameante explotará propinando una buena cantidad de daño pyro en el área de efecto. El remanente de esta ave dejará bañado en llamas el mandoble del hijo de Crepus, convirtiendo el daño físico de todos sus ataques en daño pyro durante unos segundos. Este personaje cuenta con una mecánica de alternado entre su habilidad elemental y su ataque normal. No importa con qué empiecen, el punto es, como ya dije, alternar un ataque normal con un tajo de filo ardiente hasta realizar los 3 golpes elementales de esta habilidad. Tras realizar las 3 oscilaciones pyro, la habilidad tendrá un tiempo de enfriamiento de 7 segundos, tiempo que deberán aprovechar para utilizar sus ataques normales o cargados. Cuando filo ardiente vuelva a estar listo, repitan el proceso de alternado hasta tener Amanecer listo para usar. Tras activar su definitiva y contemplar el ave llameante, recomiendo continuar la ofensiva con su mandoble recién imbuido de fuego de 2 maneras. Una es simplemente realizando ataques cargados, esto con el objetivo de sacar el máximo provecho de los talentos pasivos Implacable y Bendición del Fénix. La otra es utilizando el alternado ya mencionado de filo ardiente y ataques normales, para seguir generando energía y realizar aún más daño pyro al convencional con los tajos elementales del arma flameante. Si miden bien sus tiempos, pueden utilizar ambas maneras antes de que finalice el imbuido pyro de su mandoble, mejorando su daño total aún más. En caso de que aún se lo pregunten, Diluc no es un personaje de soporte.
Sus construcciones están basadas en repartir dolor por todo Teyvat. Dicho esto, comencemos con las armas. La única opción gratuita recomendable de 4 estrellas es el viejo confiable prototipo arcaico. Brinda ataque en todas sus estadísticas para un aumento tanto del daño físico como elemental de Diluc, sin mencionar que pulverizar proporcionará una buena ayuda con su efecto de daño súbito ocasional. Para los artefactos, recomiendo Despertar del Corredor de Lava. Su primer efecto no es de gran importancia, pero el segundo es lo que realmente hace brillar este conjunto. Ya que Diluc es un personaje que acaba a sus oponentes primordialmente con su daño elemental, el efecto de 4 piezas que aumentan un 35% el daño recibido por enemigos afectados por Pyro ayudará mucho a propinar más castigo. Otra opción es el útil conjunto Final de Gladiador. Aumenta el ataque en un 18%, lo que beneficia tanto al daño físico como elemental del héroe oscuro. Además, su efecto de 4 piezas ayudará a mejorar los ataques normales del mandoble imbuido con elemento Pyro. La tercera gran alternativa es el conjunto Bruja Carmesí en Llamas. Los efectos de mejora de daño Pyro tras lanzar habilidades elementales en intervalos cortos de 10 segundos le vienen perfecto al filo ardiente de Diluc, sin mencionar el daño adicional al causar reacciones elementales. Pueden probar también combinar 2 piezas de Bruja Carmesí en Llamas con Final de Gladiador. Esto brindará sencillas mejoras en su ofensiva elemental y física, pero sea cual sea su decisión, no se olviden que las estadísticas principales a priorizar para todos los casos son ataque, daño Pyro y probabilidad crítica o daño crítico. Para las estadísticas secundarias, prioricen ataque, probabilidad crítica, daño crítico y opcionalmente algo de recarga de energía. Con respecto al balance crítico, intenten conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo, y a partir de tal porcentaje, intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Por supuesto, como su probabilidad crítica seguirá aumentando al mejorar artefactos, deben buscar que su daño crítico siga duplicando ese valor. Doy un ejemplo. Si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total del 50%, intenten conseguir que su daño crítico se dé 100% como mínimo. Si aumenta a 75%, intenten conseguir al menos un 150% de daño crítico. Todo lo anterior es por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Si son de las personas que no toleran personajes con nula versatilidad de rol, en definitiva no les recomiendo a este personaje. Caso contrario, si tienen la oportunidad y suerte de conseguirlo en el gachapón, tendrán en sus manos un gran héroe. No solo por su gran capacidad ofensiva, el poco tiempo de enfriamiento en sus habilidades o la poca energía requerida para lanzar su definitiva, sino también por su estilo, funcionalidad y sencillez en sus mecánicas y construcciones. Sin importar que sean principiantes o veteranos, algo es claro: el Rey sin Corona de Mondstadt Diluc no ha dejado de ser todo un exterminador. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean conversar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.